Hola a todos, yo les voy a presentar la línea del tiempo del sexenio de 1964 al 2000. Yo estoy estudiando la licenciatura en Pedagogía. Soy la alumna Victoria Cabrera Gilbón. A continuación les voy a presentar el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970. En 1964, el Congreso de la Unión declara a Gustavo Díaz Ordaz como presidente de México del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. En 1964 hubo una ley de impuestos de renta llamada IVA. En 1965 fue un movimiento médico y una fundación de IMP que impulsó a la industria petrolera para la base de la economía nacional. En lo social, de 1968 se producen movimientos sociales en México del 26 de julio al 1 de noviembre. Hubo un movimiento estudiantil y la matanza de Tlatelolco. En 1968 se dio inicio a las primeras Olimpiadas, el 12 de octubre. En lo educativo de 1968, el uso del procedimiento didáctico fue a aprender asiento. Ya en 1970 se terminó el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. A continuación, el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976, en la reforma educativa. En lo político, el Congreso de la Unión declara presidente de México a Luis Echeverría del 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Hay una reforma de la Ley de Trabajo en donde se generalizan los beneficios adquiridos por los sindicatos. En 1971 se creó el Instituto Mexicano de Comercio. Se dedicó a fomentar exportaciones y crear la oferta respectiva. En 1972 se promulga la Ley de Infonavit. En lo educativo, en 1970 fue nombrado secretario de Educación Víctor Bravo Auja. En 1971, el 10 de junio, tuvo lugar una manifestación estudiantil en la Ciudad de México con apoyo de los estudiantes de Monterrey. En 1973, el 11 de septiembre, se publicó una nueva Ley Federal de Educación. En 1974 se funda la Universidad Autónoma Metropolitana y en 1976 la matrícula aumenta en todos los niveles, un 44%. A continuación, el sexenio de José López Portillo, en 1976 a 1982, en su reforma educativa. En 1970, en lo político, José López Portillo promulgó una ley que benefició a una cantidad de presos y perseguidos políticos. En 1976, José López Portillo asume su puesto el 1 de diciembre. En 1982 se reforma la Ley Orgánica de la Administración Política, con el objetivo de proyectar la planeación social y consultar tanto a sectores públicos como sociales. En 1976 a 1977 se creó el Plan Nacional de Educación para vincular la educación a las necesidades del desarrollo económico. En 1978, el 29 de agosto, se crea por un decreto la Universidad Pedagógica Nacional. En 1976 hubo movimientos sociales y huelgas, ya que en 1977 hubo programas de inversiones públicas para el desarrollo rural. En 1979, el Procurador General de la República realizó una conferencia de personas desaparecidas. En 1980 se creó el Sistema Alimentario Mexicano. En 1976, en lo económico, hubo una gradual disminución por el PIB, por la agudización de la crisis fiscal y financiera.
Sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado de 1982 a 1981. Fue un presidente político mexicano de México del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. En 1984, un grupo de manifestantes lanzó una bomba molotov. En 1985 se suspendió el pago de la deuda externa para destinarlo a las labores de la reconstrucción. Ya en lo económico, el presidente llegó a la presidencia en medio de una crisis económica. En 1985, gracias al terremoto, la sociedad política tuvo un gran quiebre. Y hubo una creación de empleos y ayudas a las familias. Y en lo educativo se presenta el Programa Nacional de Educación, Recreación y Cultura y Deporte. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994. Fue un político mexicano que fue presidente de México del 1 de diciembre del 88 al 30 de noviembre del 94. La declaratoria fue publicada el 13 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. En 1992, las boletas de votación fueron destruidas por la decisión de la Cámara de Diputados. En lo económico, cabe mencionar que descentralizar el gobierno como fuente de economía. Redujo la deuda externa a la mitad de lo adecuado. En lo social, restableció las relaciones diplomáticas con el Vaticano y los miembros de la Iglesia Católica. Salinas también pronunció una serie de discursos durante 1991 y 1992 que sirvieron de soporte para impulsar algunas de sus ambiciosas reformas. Y en lo educativo, en México, el sistema de educación superior está compuesto por instituciones públicas que son financiadas por el Estado. Por último, el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León de 1994 al 2000. Fue presidente de México desde el 1 de diciembre del 94 hasta el 30 de noviembre del 2000. En lo político, nos dice que permitieron a México salir de crisis económica y recuperar el crecimiento. El descontento popular con 7 décadas de gobierno del PRI llevó a que el partido perdiera por primera vez su mayoría legislativa en las elecciones. En lo económico, nos cabe mencionar que es importante la fuga de capital gracias a la economía mexicana. También nos menciona que hay una devolución de la moneda por el pago de los tesobonos. En lo social nos menciona que muchos alumnos desertaron para poder lograr el sueño americano. También nos menciona que no adoptar el gobierno neoliberal en este sexenio nuevamente. Y en 1995, en lo educativo, el Programa Nacional para la Actualización de los Maestros de Educación Básica en Servicio PRONAP. Y por último, cabe mencionar que hubo programas para la transformación y el fortalecimiento académico de las escuelas normales. De mi parte sería todo y gracias.